Estás sintiendo alderiques.com con Samuel Gradín. Aquí estamos, Nalderiques podcast, como vos anunciemos en nuestras redes sociales, güey, vamos a hacer un especial del Mundial de Qatar que entama este domingo. Y para ello, saludamos a través, en este caso, de internet y de audio, al periodista deportivo Pablo Rodríguez Guardado, que siempre nos acompaña con actualidad futbolística. En este caso vamos a hablar de ese Mundial que entama este domingo. Pablo, muy buenas, muchas gracias una vegada más por tan Nalderiques. Muy buenas, Samuel, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar del Mundial que pasa cada 4 años, en este caso un Mundial atípico porque va a celebrarse. Ahora decimos que entama este domingo ni invierno, pero por esas condiciones, porque ya en este sultanato, emirato de Qatar, que con esos calores que fai, tienen que hacerlo en estas fechas, en estas épocas, ¿no? Un mundial, sí, un mundial diferente, atípico, fuera de calendario, que movido por los perros, ¿no? Porque, bueno, y un mundial que puede decirse que tuvo su polémica cuando se escogió a Qatar como sede por el tema de unos sobornos y tal, y un país muy rico, sin el capricho del fútbol, la FIFA concede y hacer el mundial, y bueno, pues movióse por las fechas, en mitad de competición oficial, en Payares, casi a las puertas de la Navidad, y bueno, pues un país mundial también polémico por el tema de los derechos fundamentales que en Qatar ya sabemos cómo funciona. Y aparte un mundial que va, entama este domingo, pero que, bueno, va a durar menos de un mes o un mes, justamente, ¿no? Porque la final creo que, bueno, dícenoslos ahora, ¿no? Pero pa viento, ¿no? La final, ¿no? Sí, el 18 de aviento. 18 de aviento. Por eso digo que, bueno, que menos de un mes, y estama este domingo, quiero decirte, menos de un mes el mundial, porque tienen que apetuguñarse todo. No, es que son 11 mundiales. El tema del mundial es que cortes por la competición. Claro, sí. Por ejemplo, UBA y Sporting siguen compitiendo, porque, bueno, la Liga de Tebas tiene ese gusto por no parar la competición cuando hay ventanas de selecciones, y va a seguir, pero bueno, para la mayoría del fútbol mundial va a parar todo. Sí, porque para Champions, para eso, la primera división. Sí, lo que decimos eso, como nos falamos del Sporting Lubió, que además vamos a decir a la gente que nos está sintiendo en este caso a través del audio de Alderiques Podcast, del nuestro podcast, Pablo, que hay el derbi justamente en el Tartier, el Real Oviedo Sporting Decisión, va a celebrarse, el día anterior a la final del Mundial, ¿no? Ahí, por así, el sábado 17 a las 9 de la noche en el Tartier, sí. Claro, por eso. Domingo, sí. Vamos a hacer un especial, también con Burilo y contigo, vamos a hacer un especial de ese derbi, porque como decimos, y queremos informar a la gente, va a seguir el Sporting Lubió en competición, lo que pasa que, bueno, para lo que lleva la Primera División, Champions League, y bueno, todos les llegues esto. Lo que vamos a hacer, si te parece, son 32 selecciones las que van a entamar este domingo esa competición, aunque la gente no lo puede ver porque estamos a través del audio, tenemos delante un simulador con todos los grupos, lo que si te parece, Pablo, para la gente, para este especial que estamos haciendo a través del podcast de Alderiques, y un poco repasar los 8 grupos que hay, que son 4 selecciones en cada grupo, los 32 equipos. Vamos a repasar todos los grupos, los que a ti te parecen, coméntenos así un poco lo más destacado, lo que te parezca más importante, y después lo que podemos hacer, si te parece, con este simulador, poner los que van a ser los 2 primeros, que son los que pasen después, y después ya hacemos lo que serían esas eliminatorias. ¿Cómo quedarían? Vamos a hacer la nuestra porra, y como queda grabado, Pablo, si no, que la gente se nos tire en riba después. Bueno, entamamos, si te parece, pel grupo A, que con las selecciones de Qatar, la anfitriona, Ecuador, esta selección latinoamericana, centroamericana, los Países Bajos y Senegal. ¿Qué nos cuentes de estas 4 selecciones y cuáles ves a los 2 primeros para ir colocando ya estos cuadros, esta simulación que vamos a hacer?
A ver, este grupo da Qatar, y Qatar hay una selección crecimiento, y una Qatar, como decía antes, está apostando por el fútbol y bueno, también otros deportes como el balonmano, y también tiene muchos perros para formar jugadores y una selección, bueno, pues que puede dar algún susto. Tiene algún jugador que está haciendo muy bien, como Asif, que jugó en el Sporting en la época de Abelardo en primera, y que ahora es un jugador desequilibrante en la selección y en la estrella de Qatar. No creo que ellos lleguen para clasificar. Ecuador y Países Bajos para mí son favoritos en este grupo. Vale. Ecuador fue muy bien en la clasificatoria de la Conmebol, bueno, quedó tercero detrás de Brasil y Argentina, que fueron abusaron en la clasificación, y la verdad Ecuador quedó por delante de Uruguay, de Perú, de Colombia, de Chile, y una selección también muy moza, y para mí gustando mucho, y bueno, creo que puede dar la sorpresa en este grupo y quedar primera. Y Países Bajos yo creo que también es una selección que está en crecimiento también, y yo creo que puede quedar segunda. Y bueno, Senegal es una selección típica africana, que bueno, que también te la puede guiar en cualquier momento, pero también, claro, tienen el defecto de las selecciones africanas, que son muy anárquicas. Sí. Y bueno, yo creo que en este grupo Ecuador va... A mí lo poco que pude ver Ecuador, para mí me parece una selección no para ganar el mundial, pero sí para... O sea, que tú piensas que entra Ecuador de primera de grupo y Países Bajos de segunda. Sí. En Países Bajos, o sea, no tienen... Vamos a ponerlo ya en nuestro cuadro, Ecuador de primera y Países Bajos de segunda. En Países Bajos dices que no la ves como... Ecuador ves la más favorita en este grupo, ¿no? A ver, va a estar muy igualado. Vale. Entre los dos. Puede ser cualquiera. Supongo que se sumarán entre ellos el primer puesto. Pero bueno, que fíjate, una selección a tener en cuenta, Ecuador. Vale. No para ganar el mundial, pero sí para... Para pasar de primera de grupo A, decíamos. Entonces nuestro ordenado va a ser Ecuador y Países Bajos, como decimos, pasen 2 de los 4. Esto es una apuesta personal mía, ¿eh? No, pero por eso estamos haciendo lo que nos presta. Yo la primera, pero bueno, yo creo que Ecuador puede dar la sorpresa. Por lo que vi, seguí las series sudamericanas, y yo creo que... Claro. Como queda grabado, después criticamos, Pablo, si queda grabado. No, queremos hacerlo de esta manera para que sea más entretenido. ¿Algún jugador, para rematar ya el grupo, algún jugador a tener en cuenta de Ecuador, de Países Bajos, que se pueda tener en cuenta, algún jugador que destaque? Bueno, decíamos que Mané en Senegal no va a jugar, con lo cual no tiene muchas opciones. Pero bueno, que decías eso, que te presta Ecuador y Países Bajos, ¿no? Sí. Ecuador es más bloque que otra cosa, no tiene así tampoco ningún jugador de destaque sobre otros, pero yo te digo que la tercera en el grupo complicado que yo siempre... Sí, Argentina, Brasil y tal, vale. Pasamos al grupo B, tenemos a Estados Unidos,